Muchas gracias. 왜 하나님이 연합 예배를 드리겠습니까? 기도를 잠깐 기도했습니다. He orado para ver por qué Dios ha permitido que hoy, en unidad, varias iglesias se junten a dar culto y me hayan invitado. 교회 관계자들이 연합해서 무브먼트를 일으킵니다. Pues Dios tiene un plan para cada iglesia, pero en la unidad de las iglesias, Dios quiere que hagamos un movimiento. 새롭게 이 시간표에 En esta época, 정말 하나님이 Dios quiere que comencemos nuevamente el movimiento de dar a pan. Y yo veo que la reunión de estas iglesias es la reunión para la evangelización del mundo y el evangelismo bíblico. 교회 중심으로 지역 교회들이 함께 일어나서 성경적 전도 운동에 새로운 바람이 일어나게 되길 Espero que en esta región, a través de ustedes y las iglesias, pueda levantarse un nuevo movimiento, un nuevo avivamiento para el evangelismo. 연합 예배를 할 수 있도록 하나님의 마음과 생각을 하시고 Pienso que Dios le ha dado el corazón 또 함께하는 우리 a los pastores 교회가 같이 para que unidos en este lugar podáis dar culto juntos. 하게 하신 거라면 Si esto es algo que Dios está haciendo, habrá un plan absoluto de Dios que se cumpla a través de esta reunión. 한 개인과 한 교회가 하는 것이 아니라 Y veréis que el evangelismo y la evangelización del mundo no es algo que hace una persona, sino que juntos las iglesias han de levantarse con el evangelio. Dios puede utilizar 같이 일어나서 a una persona y puede levantar a una iglesia, pero el deseo de Dios es que las iglesias en todos los lugares se levanten bajo esta corriente. 아침에 권 목사님하고 잠깐 대화를 했습니다. Y he podido hablar con el pastor Kwon por la mañana. 하마마트라는 지역에 한 교회를 여름 교회를 캠프를 지금 시작했습니다. De forma especial, 지금 뭐그 지역이 este pastor Kwon está encargado de la escuela de evangelismo de la región de Hamamatsu en Japón, de la escuela de evangelismo de ese lugar. Es una iglesia que parece que tiene dificultades y no hay muchos miembros ahora mismo. 하마마트라는 지역을 두고 하나님이 우리가 지역을 들어가서 교회를 만들게 Pero pienso que es un plan de Dios que Dios haya permitido que vuestro pastor se conecte con esa región y esa iglesia. Entonces tenéis que orar para que desde vuestra iglesia puedan salvar esta una persona, este pastor misionero que está allí 목사 en Japón, que ha sido conectado con ustedes. 사람이 힘으로고 Si este pastor 영적 성과가 misionero puede cambiar su estado espiritual y puede recibir la fuerza espiritual, se levantará grandes obras a través de él. 힘을 받아서 Recibiendo la guía cuando vayáis a ese lugar, 힘을 얻는다면 si a través de vuestras palabras, a través de la escuela de evangelismo, pueden recibir la fuerza, ellos podrán comenzar de nuevo en el campo. 그러면 목사님 한 분이 은혜를 받고 힘을 얻으면 Si un pastor recibe la fuerza y gracia de Dios, 분명히 교회는 es obvio que la iglesia empezará a caminar bajo esa corriente en la que Dios ha estado obrando y la corriente que Dios desea. 속도보다도요 방향이 중요합니다. Más importante que la velocidad es la dirección. Dios está vivo. 지금도 살아 역사하고 Dios está obrando incluso hoy día. 그 하나님이 지금 어디에 역사하고 있냐면 Pero ¿hacia dónde está Dios obrando? 십자가에 죽으시고 부활하신 그리스도께서 실제로 성령으로 마가 다락방에 역사하신 그 주님이 Dios, quien obró con Jesucristo y también con sus discípulos, hoy día también está obrando. Si esta respuesta viene a vuestras vidas, 받으려고 몸부림치는 no hace falta que se esfuercen en recibir respuestas. Continuamente las respuestas les vienen. 받기 위해서 우리가 막 기도하고
No es que para recibir respuestas tengan que orar o esforzarse en ciertas cosas, sino que Dios vendrá a vuestras vidas con todo lo necesario. Por eso la religión y el evangelismo es diferente. En la religión parece que yo me tengo que esforzar para ganarme el favor de Dios, pero el evangelio es que Dios trae todo lo que yo necesito a mí y viene a mí. Entonces empezaréis a ver el horario del campo en el que están. Empezarán a ver esto. Empezarán a verlo. Si esto es así en vuestra iglesia, también toda la iglesia irán bajo esta corriente, ¿verdad? Entonces doy gracias por esta invitación a este culto y de verdad que pienso mucho en el pastor Kwon de esta iglesia y yo estoy muy emocionado porque veo que su cuerpo no es muy saludable, pero con un cuerpo que está tan enfermo también le da continuidad a este campo de Japón. Entonces yo estoy orando y le he hablado esta mañana. En la región de Daegu, al comienzo del movimiento de Darapan, había un pastor que se llama Pak Cheon, que él estaba muy enfermo, pero al conocer Darapan, Dios le restauró también la salud. Incluso hoy día, han pasado 30 años, pero hoy día sigue vivo. En esta época, si el pastor Kwon y la iglesia está bajo la corriente que Dios desea para la época, pienso que también los dará las evidencias espirituales y también la salud. De esta forma, en el campo, podrán ver el cumplimiento de la palabra que se cumple en mí y en mi campo. Yo soy testigo de esto. Entonces, no será solo esta región de Japón, Hamamatsu, sino que Dios también abrirá otras puertas para las misiones hacia el mundo. Y se conectará con vosotros una nación. Se levantará y se abrirá la puerta para salvar una región, un país. Y no podréis ir solos, ni continuamente podréis ir solos, sino que al ir vendrá la respuesta donde ellos por sí mismos podrán levantarse aunque ustedes no vayan. Entonces podrán ir a otra región, a otro país, hasta el punto que ellos reciban estos 5 puntos de respuesta por sí mismos. A esto le decimos templo personal. Personalmente, cada individuo es primeramente avivado con la palabra, cambiando su estado espiritual. Después está la iglesia. La iglesia es la reunión de aquellos que han recibido la salvación. Esta reunión, hoy aquí hay, esta es la reunión de iglesia de las personas que han sido salvas y se han reunido en el edificio de la iglesia Sandor. Entonces, es una iglesia que se ha reunido. Aquí hay una unidad de iglesia.
Individualmente, yo he recibido la salvación, pero si no disfruto de esta unidad con otros hermanos que han recibido la salvación, es difícil recibir respuestas. Tenéis que entender la unidad de la iglesia. Jesús lo explicó así, que Él es la cabeza y los demás somos las partes del cuerpo. Sin entender esto y poder ir juntos con otros, será difícil que recibáis respuestas a vuestras vidas. Entonces, vuestro campo se volverá la iglesia que es esparcida. Y el punto número 4 será la iglesia mundial. Creyentes por todo el mundo se han esparcido. Y Pablo vio esto de esta forma, siendo todos los creyentes del mundo una misma iglesia. Por eso es posible que hoy yo esté aquí, porque lo entendemos así. Un día Jesucristo volverá de nuevo, es la iglesia celestial. El movimiento en el que estamos recibiendo la guía, el movimiento de Darapán, es un movimiento de restauración de iglesias. ¿De verdad, Darapán es bíblico? Lo que Jesús hizo y lo que hicieron sus discípulos después de Él, centrados en la iglesia primitiva, esa es la corriente que tenemos que ver y nosotros estar bajo esa corriente. Si no es así, no importa lo que alguien diga, no tendríamos que estar. Pero si Dios, que está vivo y está obrando bajo una corriente y podemos confirmar que esta es la corriente, entonces yo, mi vida, mi iglesia ha de estar bajo esta corriente. Y esto es lo más importante. Por eso el punto número 1. Cristo y los 5 básicos. Lo habéis oído muchas veces, ¿verdad? Yo he nacido en una familia donde mis padres eran creyentes, incluso mi padre llegó a ser anciano, pero yo continuamente cometía errores, mi vida iba de mal en peor. Mi padre cayó en bancarrota, mi hermana pequeña se divorció 2 veces, mi otra hermana, por un problema con su matrimonio, quedó medio loca, endemoniada. Yo he visto a mis padres desde pequeño cómo se esforzaban en creer, cómo han ido a la iglesia, cómo devocionaban en la iglesia. Y yo sé que cuando ellos tenían problemas, venían los pastores a visitarles, pero lo que les decían los pastores no eran respuesta para ellos. Yo veía sus caras y veía que lo que los pastores decían no les aclaraba nada. Iban continuamente a la iglesia, se esforzaban en la iglesia, pero nadie les explicaba por qué vienen estos problemas a su vida. Había un pastor que incluso me decía, solo dame 3 días de tu vida, te voy a cambiar. Y yo dije, a ver, vamos, inténtalo. Entonces él me llevó a un lugar para la oración en la montaña, donde
3 días me hizo ayunar 아니, 기도할 줄도 모르는 사람이 y me decía, ora, ora. 그 소리도 오더라고요. Pero yo no sabía ni orar. 근데 이분도 내보고 말하죠. Entonces, ¿qué me decía? 조 선생님 방금 받았다. Entonces yo intentaba hacer que oraba y él me decía, 올라가 막 그냥 막 힘들어가 oh, creo que has hablado en lenguas, me decía de repente. Y yo decía, no, pues esto no son lenguas, y yo es que no sé cómo orar, por eso estoy como balbuceando. Después de 3 días en ayuno, yo me desanimaba un poco. 그런 거리도 좀 미안해지고 Entonces él se volvía también más tranquilo. 남들이 볼 때 안경도 치고 Entonces 삶을 지나고 yo ya perdía las fuerzas porque tenía hambre. Entonces parecía que había cambiado, 제가 pero no había cambiado, solo no tenía fuerzas. 많은 기독교 목사들이 문제 속에 있는 사람을 살릴 수 없다는 것을 제 개인적으로 Yo personalmente pude darme cuenta. La mayoría de los pastores tienen fe, pero no pueden ayudar a alguien personalmente que tiene problemas. 91년도에 제가 유 목사님 교수님 Y en el año 96 yo pude escuchar 제 인생의 지금까지 al pastor Ryu. 대한 부분이 답이 없 Y por primera vez pude oír un mensaje que me hablaba de por qué mi vida es como es. 그렇게 하나님을 교회를 열심히 Pude por primera vez entender la razón de por qué mis padres están viviendo una vida de fe, esforzándose en la iglesia, ofrendando, dándolo todo para Dios, pero atrapados en un destino donde continuamente los está llevando a destrucción. 왜 내가 이런 어려움을 겪어야만 했는지 ¿Por qué yo vivía en dificultades? ¿Por qué estos sufrimientos venían a mi familia y mis hermanas? 이래서 하나님이 나를 Yo pude entender el estado en el que estaba y por qué había de ser Cristo en ese momento. 이 그리스도 하나만 Entonces lo entendí. Dios me ha hecho nacer en esta familia para que yo me dé cuenta realmente cuál es el problema del hombre, y a aquellos que van a la iglesia sin respuesta, yo les pueda hablar también por qué ha de ser Cristo en sus vidas. Yo tuve esta respuesta. Pude entender a Cristo. 제게 답이 일단 오면서 제게 실질적으로 하나님이 천명을 Y con esta respuesta pude entender el por qué Dios me había llamado y cuál era mi misión. 그 길로 지금까지 왔습니다. Y hasta ahora he llegado hasta aquí. 소명 사명이 시간표를 따라 Acorde al horario de Dios, yo he encontrado lo que Dios me ha dado. 이게 나라방 초창기 메시지. Este es el mensaje básico de Darapam. 교회가 예수는 믿었지만 사실 그리스도를 몰랐어요. La verdad es que no conocía a Cristo. 그 예수가 그리스도라는 사실을 En las iglesias 말하면 coreanas, 인간의 문제 en esa época hablaban de Jesús, Jesús, pero no conocían a Cristo. 인간의 문제 El problema del hombre no es un problema mental, no es un problema de necesidades, 인간의 근본 sino es un problema espiritual. Y las iglesias de Corea no conocen esto, aunque gritaban Jesús, Jesús. 드러나고 숨겨져 있는 Por eso predicaban y hacían una vida de fe, daban el mensaje para solucionar un problema físico, material, visible que aparece un día en mi vida. 어린아이들까지 정신 문제가 오는 시대가 왔고 Han pasado el tiempo y ahora estamos viviendo una época donde hasta los niños tienen problemas mentales. 여러분 진짜 현장을 한 번만 제대로 알고 바꾸면 Si de verdad veis el campo, cambiaréis. 그리스도와 5가지 기초 이게 나라방 초창기 메시지입니다. Cristo y los 5 básicos. 그래서 첫 번째 Por eso el punto número 1. 저와 여러분의 문제가 또 이 땅의 문제가 절대 다른 문제가 아닙니다. No es otro el problema de este mundo. 그래서 한 개인의 영적 상태를 여러분이 진짜 먼저 제대로 보고 알면은 그 사람에게 필요한 게 다른 게 아닙니다. Si pueden ver el problema espiritual de una persona, se darán cuenta que no necesitan a otra cosa, 육은 sino que necesitan avivar, salvar a su espíritu, que su espíritu tenga vida, no otra cosa. 우리 가정에 영적 문제로 와졌던
veía a mi familia y veía que todos eran problemas por el problema espiritual. 오늘 저를 처음 보는 분도 계실 수 있어요. Habrá aquí personas que igual me ven por primera vez. 제 자신을 조금 소개하는 시간을 가지자. Si yo os hablo un poco de quién soy, 제가 이 그리스도가 제게 깨달아지고 제가 바뀌면서 después de entender a Cristo y cambiar, pude empezar a verme a mí mismo. 상대방이 보여요. Entonces también veo a otros. 상대방이 보이는데 Me di cuenta de las personas que me rodean y empecé a entenderles. 왜 Hasta ese momento solo era conflictos. Por eso peleaba, discutía con los demás, porque no los entendía por qué actuaban como actuaban. 근데 저는 제 개인 인생의 가장 원수가 부모예요. Veía a mi familia, no los entendía para nada. Y mis padres eran mis enemigos, de forma especial mi padre, 원수예요, 원수. mi enemigo, así lo consideraba. 제가 원수예요. Y yo para mi padre también soy su enemigo. 저희 아버지가 제 어머니에게 그냥 Y mi padre 제 인간적으로 오죽하나. 이래가지고 제 어머니가 제 손잡고 법원에 가가지고 제 손잡고 우시더라고. 도대체 왜 이렇게까지 돼야 되나? y mi padre le 어머니는 저를 쳐다보면 짜증나. decía a mi madre, es que no puedo ni verle. Y yo cada vez que veía a mi padre quería irme a otro lugar. 만나면 내게 하는 말이 내가 Porque todas sus palabras no tenían nada que ver, ni concordaba conmigo para nada. 저를 보면은 무조건 저 인간 지금 왜 저래? Y cada vez que me veía me decía, ¿por qué actúas así? 그 아버지의 소리가 너무 안 맞는. Todo me criticaba. 그러니까 이 관계가 No había nada en lo que pudiéramos estar de acuerdo. 아이도 같이 사는 Y teníamos que vivir juntos. 제 어릴 때 꿈이 자취하는 거였어요. 빨리 집 나가가지고 Y 내 자유롭게 mi sueño desde adolescente era salir rápido de mi casa y independizarme. 중학교 때부터 집 나가기 시작했어요. Por eso desde que estaba en la secundaria 봄바람 타고 salía. 가을 되면 가을바람 타고 그 1년에 집 나가는 게 몇 번 됐어요. Varias veces al año me iba por mi cuenta varios días fuera de casa. 제 아버지는 고생하면서 살아. 12살인가 뭐 6.25가 터졌다. 어머니 모시고 피난다. 그렇게 고생하면서 살았어. Mi padre desde su niñez ha sufrido mucho. 그렇게 살아오신 아버지가 저를 쳐다볼 때 공부 안 하고 돌아다니고 Porque él ha vivido un tiempo también de posguerra. 저를 쳐다보고 우리 아버지가 Cada vez que me veía, ¿qué pensaría de mí? 그러니까 보는 게 저한테는 전부 다 No estudiaba bien, no hacía caso a los profesores. 그것도 저는 그 소리를 너무 듣기 싫고 Y él no tenía ni oportunidad de ir a la escuela cuando fue pequeño. 제 아버지가 참다가 엉덩이 들고 저를 개패대십니다. Entonces un día me pegaba con lo que encontraba por la casa. 어떻게 살까? Y me decía, ¿cómo vas a vivir de ahora en adelante? 그런 대로 살죠. Entonces yo le decía, pues como me dé la gana. 그게 저한테는 진실한 대답이었어요. Para mí esa era mi respuesta, viviré como me dé la gana. 이거 어린 놈이 말하는 꼬라지 말하더니 뭐 되는 대로 살아. Entonces a mí me decía, 그랬더니 엉덩이 들고 패는데요. ¿cómo le puedes decir a tu padre que como te dé la gana? Y me golpeaba. 그래가 제 아버지를 밀치고 제가 도망을 Entonces yo huí de mi casa. 대문 나가기 전에 도착했어요. Y antes de salir por la puerta, 내가 대문 옆에요 무색에 쳐박아놓고 엉덩이로 en el portal de la casa empezó a pegarme. 제가 아버지를 밀치고 Entonces yo empujé a mi padre. 나가면은 저희 교회당이 있습니다. 제가 Empujé a mi padre y abrí la puerta del portal y al salir 길 하나 두고 집하고 교회당하고 solo había una calle pequeña y enfrente estaba la iglesia. 도저히 안 되겠다. No podía hacer nada. 그래서 길에 누웠어요. Entonces 장로가 사람 빙담서 me tumbé en la calle y decía, como estaba enfrente de la iglesia, gritaba, el anciano me está golpeando. 너무 사실없다고 제 아버지 잡고 도치를 빠져 그냥 Entonces en ese momento mi padre dijo, ¿por qué gritas eso? 부모에 대한 교회에 대한 상처가 얼마나 많았어요. Entonces, yo tenía muchas heridas sobre mi padre, sobre la iglesia. No quería ir más a la iglesia.
van a la iglesia y por qué viven así. Ofrendan, 어머니 보니까 devocionan en la iglesia y mira sus vidas. 우리 어머니도 조금 보니까 좀 그래요. 저는 있어 기도하고 눈물 우리 아버지 보고 사람들 보니까요. 하나님 안 살아계시기 분명해. Al ver a mi madre era un poco diferente porque veía que ella tenía un corazón bueno y oraba por mí, pero mi padre, ¿para qué va a la iglesia? Yo pensaba así. 도대체 하나님 살아계시. ¿De verdad Dios está vivo? 근데 나는 왜 이랬어? Si está vivo, ¿por qué mi familia es así? 왜 이랬어? ¿Por qué 제가 이 질문에 ellos que son obreros de la iglesia son así? 살아계신다는 Yo hice esa pregunta 제게 지금까지 계속 연락해 y Dios pudo hacerme ver cosas. 예수님이 그리스도. Jesús es el Cristo. 이 복음을 딱 듣는데 왜 내가 교회를 다니고 신앙생활을 했지만 내게 응답이 없었고 우리 집이 그렇게 헌신 봉사했는데도 불구하고 그렇게 무너질 수밖에 없었던 이유가 Entonces pude entender por qué mi vida iba como iba, por qué mi familia ha sufrido lo que ha sufrido. Pude entender esto al entender a Cristo. 이번 연합 예배를 통해서 여러분 개인에게 죽음의 상태가 어떤 상태 A través de este culto unido, espero que puedan entender cuál es el estado de estar muerto. 여러분의 영이 죽은 상태라면 절대로 Hablamos de que vuestro estado espiritual, vuestro espíritu quedó muerto. ¿Qué significa que mi espíritu estaba muerto? 제가 썩어 있는 상태 ¿Qué significa que estaba podrido? 요거는요 영이 죽은 Al estar muerto, le decimos que tu espíritu está muerto. 게 아니고 영이 죽은 No es que no haya vida en ti, sino que tu espíritu está muerto. 여러분 뇌는요 남에서부터 썩은 상태 Y desde que naces, 썩어가고 있습니다. tu cerebro está podrido y se sigue pudriendo más. 이 말이 여러분 진짜 이해됩니다. ¿Entendéis estas palabras? 창세기 3장 Génesis 3. 하나님을 떠나는 순간에 우리 영이 En el momento que el hombre quedó separado de Dios, su espíritu murió. 그 마음과 생각이 항상 악할 뿐임을 보십니다. Y en Génesis 6, su pensamiento y su corazón se volvió enemigo de Dios, pensando solo y poniendo en su corazón las cosas malvadas. 냄새 나는 상태. Por eso, obviamente, sus vidas huelen mal. Es mi cuerpo y mi vida. 여러분의 삶. Tu cuerpo y tu vida huele mal. 이게 제게 실제로 보기 시작. Un día pude ver esto, 이게 깨달아지기 시작. pude entenderlo bien. 그러니까 요거를 조금 더 제가 여러분에게 설명을 한번 해보겠습니다. Entonces, voy a explicarlo un poco mejor. 하나님 떠난 상태. El estado de estar separado de Dios. 저와 여러분이 말하는 불신자. Lo conocemos como el estado del no creyente. 이걸 여러분이 알면 알수록 바르게 알면 알수록 하나님하고 여러분하고 Así como conoces esto, 맞아지고 cuanto mejor lo conoces, empezarás a entender mejor a Dios. 다니고 싶고 신앙생활 하고 하고 있기 때문에 몰랐을 Yo desde pequeño iba a la iglesia y creía en Dios, pero no entendía esto. 있는 게 아니라는 걸 알았어요. Yo pensaba que creía en Dios, pero me di cuenta que simplemente estaba yendo a la iglesia, no le conocía y no creía realmente en Él porque no conocía quién era Él. Entonces estaba bajo una religión, viviendo una religión. 강하다가 하나님께로 돌아가야 돼. Yo dejé de ir a la iglesia 다시 교회를 y como cometía muchos errores de los que me arrepentía, dije, tengo que cambiar mi vida de alguna forma. Entonces dije, al menos tengo que volver a la iglesia. 진짜 제가 철학기도 Aunque no podía terminar de creer en Él, tengo que volver a la iglesia. Entonces me esforcé y empezaba a ir a las vigilias, empezaba a hacer ayunos, a ir a los lugares de oración, a conferencias, a retiros.
Pero yo me daba cuenta 잠시 que no me podía cambiar. 즐거움은 생기는데 내 근본이 En ciertos momentos me sentía mejor o más, 안 믿어져. con más paz, pero fundamentalmente no podía creer en Él. 믿습니다. Por eso yo decía, creo en ti, Dios, creo en ti. Pero eso es una evidencia de que no terminaba de creer en Él. 믿어지는 시간 Y un día llegó el horario donde pude empezar a creer en Él. 열심히 하는 거다. Me di cuenta que yo me esforzaba en creer en Él. Y eso es una religión. Pero el Evangelio, ¿qué es? 믿습니다가 아니고 Que no es que creo en ti, sino que puedo creer en ti. 하나님이 믿어지는 시간이 왔습니다. Ya me lo creo, ya creo en ti. 오늘 성경적 전도 운동이 그런 치유에 들어 이게 여러분에게 진짜 되어지고 맞아질라면 오늘 제가 지금 말하는 이게 여러분에게 안 되면은 또 하나의 방법이고 Para que esta corriente del evangelismo bíblico, la sanidad, pueda concordar con vuestras vidas, tienes que tener esta experiencia. Si no, será una estrategia más de muchas que podáis oír. 성경적 전도 운동, 성경적 치유, El evangelismo bíblico, la sanidad bíblica, las obras que se han levantado en el libro de los Hechos. 때로 바뀌면 Para que esto ocurra a través de ti y en tu vida, tienes que cambiar tu estado espiritual para que esas obras se puedan levantar en ti. Si no, será imposible. Con decir, hagamos el evangelismo bíblico, hagamos Darapán, no va a funcionar. 되는 게 아니다. Porque digáis, voy a hacer Darapán, no quiere decir que te funcione. 나락방이 될 수밖에 없는 En otras palabras, tenéis que entender que tenéis que cambiar vuestro estado espiritual para que el Darapán empiece a tomar lugar en tu vida. 사도들을 통해서 전인들을 통해서 일어났던 그 전도 운동이 일어나려면은 Para que se levantara el evangelismo a través de los apóstoles como se levantó, era 일어나도록 necesario que Jesucristo viniera y durante 3 años y 6 meses estuviera junto con ellos, cambiando su estado espiritual, para que se levantara la obra a través de los apóstoles después. Dios dio 3 años y 6 meses de su vida, cambiando a cada uno de ellos. 영적 상태를 바꾸는 3년간의 공생애를 거친 자들로 통해서 되어진 게 사도행전이다. 성경적 전도가 여러분이 하면 되는 게 아니고 성경적 전도가 여러분에게 되어질 수밖에 없는 사람으로 Entonces veréis que el evangelismo bíblico no es lo que tenéis que hacer, sino que Dios os cambia para ser las personas que hacen el evangelismo bíblico. 예수님의 Es diferente. Dios 교회가 cambia tu estado espiritual para que eso se levante a través de ti. 보자가 아니고 그 일이 될 수밖에 없는 Entonces, en la iglesia, primeramente en una persona, en cada una de las personas, tiene que levantarse esta obra. 그것을 제가 지금 여러분 전기를 Yo esto lo he visto y por eso estoy delante vuestra como testigo. 이걸 이래 했더니가 아닙니다. No es que hice esto y por eso estoy aquí. 밖에 없는 불면 여러분이 No estoy aquí para hablar de lo que ha ocurrido simplemente, sino que hablaros el estado espiritual que Dios 하나님 만나니까 levantó en mi vida para que esto ocurriera. 죽었다가 살아나니까 Yo estaba muerto 죽어 있어. y al entender a Cristo vi cómo empecé a vivir. 그래서 내 생각과 마음이 Entonces mi corazón y mi pensamiento, 썩은 상태였고 me di cuenta de que estaba totalmente podrido. 그래서 내가 이럴 수밖에 없어. Por eso yo vivía como vivía. 이게 보이니까 내가 이해가 돼. Al ver esto podía entenderme a mí mismo. 그래서 나는 내 자신을 제대로 끝내라고 말. Entonces yo incluso tuve un tiempo donde quería acabar con mi vida. 별 볼일 없어. 일찍 죽고. Pues no es para tanto la vida, es mejor morir pronto. Así pensaba. 제가 싫었어요. Yo no me gustaba a mí mismo. 하나님 은혜로 그리스도를 통해서 Pero un día, a través de Cristo, 내 영이 살면서 내 생각 마음 Dios, al 그리고 내 삶이 a través de Cristo ir cambiando mi estado espiritual, pudo empezar a sanar y a cambiar mi pensamiento y corazón. 그래서 여러분 영이 살아야 된다는 말이
근원적인 el destino fundamental. 이야기합니다. 성경에서만 말하는 사단이라는 존재. Satanás, que solo te lo hablan en la Biblia. 사단에게 잡혀 있었다는 거예요. Yo me di cuenta, estaba atrapado en Satanás. 사단이 부리는 분명히 악한 존재자. 귀신. Y está la obra de los demonios 내 뇌에 내 y espíritus inmundos que están a las órdenes de Satanás, quien era mi dueño, donde estos demonios obraban en mi pensamiento y corazón. Yo estaba atrapado de esta forma. 소리 듣더라. 어떤 상황이 딱 생기면 나도 모르게 그 웃지 않는 상태로 막 돌아가는 Y esto es lo que sale de mí cuando yo oigo cierto tipo de comentarios, 주기적으로 반복됩니다. que repetitivamente esto se levanta. 내 몸에 내 삶에요 계속 이 눈에 안 보이게 악한 영이 Por eso, sin darme cuenta, estos espíritus inmundos son los que obran 달린 거죠. en mí y me hacen actuar como yo actuaba. En otras palabras, yo estaba afligido espiritualmente 보인 겁니다. por todo esto. Al entender a Cristo, yo me di cuenta de que mi vida estaba bajo esta condición. 내 마음, 생각, 내 인격을 잡아 Satanás, los demonios, se han apoderado de mí y de mi familia completamente. 마음대로 행동하고 Por eso es que yo no puedo vivir como me da la gana. 주기적으로 반복적인 그 행동과 말을 Por eso, esta forma de hablar, esta forma de actuar, sale de mí 이게 이제 por mi problema espiritual. 유목설도 주시는 말씀으로 내게요 정리가 되기 시작했죠. Entonces, continuamente Dios, a través del mensaje del Pastor Ryu, traía ese horario donde yo podía organizar esto en mí. 내 신이 멸망받을 수밖에 없는 내 신분이 마귀의 자녀. Mi identidad es que era hijo del diablo. Me di cuenta. 너희는 너희 아비 마귀의 신. Habéis nacido de vuestro padre el diablo. 이 말이 제게요. 깨달아지더라. Esto pude entenderlo. 나는 있는 집안에 태어나서 아버지가 장로고 엄마가 권사인 어릴 때부터 교회 다닐 때가 그냥 나는 그냥 하나님 믿고 있고 나는 그냥 교회 다니고 당연히 나는 그냥 하나님의 자녀라고 생각하고 살아. 그런데 Yo 내가 여기에 잡혀 pensé que como iba a la iglesia, estaba realmente bien y estaba junto con Dios, porque mis padres oraban mucho, pero un día pude entender, vuestro padre es el diablo. Toda persona que nace en este mundo después de Adán y Eva, porque venimos de ellos, de sus generaciones, nacen destituidos de la gloria de Dios, donde nuestra identidad es que estamos muertos espirituales y donde nuestro padre es el diablo. No es que habéis sido maldecidos. Tu identidad, tienes una identidad, un estatus donde solo puedes fracasar. 그래서 모든 인간은 영적 상태, 다른 말로 하면 영적 문제 속에 있는 Por eso todas las personas están bajo el problema espiritual. 부다고 Por eso tienen miedo sobre el futuro 생길 수밖에 없는 y con este estado espiritual creen en tradiciones, supersticiones y buscan una respuesta hacia el futuro 지금 불순종의 아들들 가운데 haciendo brujería o adivinación. Como dice la palabra en Efesios 2:2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, 진사 Satanás. 열두 짐승의 운명 가운데 저와 여러분 태어난 순간에 가장 Nosotros, acorde a nuestra cultura, conocemos, acorde al horóscopo chino, dependiendo de en qué año has nacido, estás atrapado en ese destino. 점심을 딱 가면 귀신들이 사람이 여름 딱 보고 사주를 열으면 팔자가 나온다니까. Entonces, un adivino, sabiendo en qué años has nacido, puede hablarte de cómo será tu futuro, de qué es lo que va a ocurrir este año. Porque hay un destino marcado en ti. 숭배하지 마라.
Por eso no se trata si hacen idolatría o no, sino por qué hacen idolatría. 하고 싶어서 하는 거야. No es porque quieran ir a hacer idolatría y hacen idolatría, sino que tienen 그들의 영적인 una identidad donde 종노릇하는 tienen que vivir haciendo idolatría, porque su padre es el diablo y están influenciados bajo y marcados por este destino donde los demonios están obrando. Por eso es su estado mental, 불안, donde tienen miedo, preocupación. 가장 시작이 동조하죠. ¿Dónde comienza el problema mental? En el miedo, 불안과 두려움이 en la preocupación. 어느 순간에 이게 정신 Cuando empiezas a preocuparte, a tener miedo por situaciones, es el comienzo de la evolución del problema mental en tu vida. 밖에 없는 상태고 신분이 Entonces tienes que entender, no es este miedo o preocupación, sino por el estado espiritual que tú tienes, es que tienes miedo y te preocupas. ¿Por qué? Porque eres pecador. 죄를 지면 Cuando pecas, te preocupas, tienes miedo por el pecado. 죄인이기 때문에 불안하고 두려워서 Tienes que entender, no es simplemente que has pecado, sino que porque eres pecador, pecas. 눈에 안 보이는 귀신이 불안과 Y como pecador, Satanás, los demonios obran trayéndote miedo y preocupación, dudas sobre tu futuro. Una persona bajo este estado, un día empezó a probar 두려움에 막 사로잡히는 겁니다. 불안과 두려움, la droga para intentar evadir este pensamiento. No es que él empezó a drogarse simplemente. 모든 사람이 자기를 따라오는 거죠. Hay personas con síntomas de droga, se vuelven esquizofrénicos y piensan que todos vienen en contra suya. 마약을 해서 그들은 결과가 Ellos tienen estas 했을 때 visiones 수밖에 없는 이미 상태를 갖고 있다가 마약이라는 게 들어가면서 이게 급속도는 donde con ese estado mental, al entrar la sustancia de la droga, todo se exagera mucho más y empiezan a pensar que son perseguidos, que la gente viene a atraparles. Yo esto lo he confirmado en los adictos. 같은 상태에서 시작했거든요. Y he visto que ellos han comenzado desde el mismo punto de partida que yo. 마태복음 11장 28절에서 30절. En Mateo 11, 28 al 30. 수고하고 무거운 짐진 자는 다 내게로 오라. 내가 내리시게. 수고하고 무거운 짐. 종교에 수고하고 무거운 짐을 지고 있는다. Donde la palabra de Dios dice que vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo os haré descansar. 두려움이라는 것에서 시작. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. 불안과 두렵 속에 있다가 어느 날 여러분 자꾸만 그냥 잠이 안 오기 시작하고 어느 날 자꾸 우울해집시다. 여기 나중에는 이제 우울증으로 오다가 이게 이제 Un día estoy sufriendo por preocupación, 그러다 뭐 y si esto continuamente está en mí, estos miedos, preocupaciones, un día caigo en depresión. Puede llegar al punto de que un día te imagines cosas. Incluso empieces a oír ya y ver a los demonios. Que los demonios obren o que yo esté atrapado 버린다고 bajo 그 귀신의 역사 속에 있는 건 다른 말입니다. como un endemoniado es totalmente diferente. 귀신이 완전히 이익을 잡아버리고 Los demonios te atrapan por completo. 거기까지 가고 Y llegas hasta ese punto. 여러분 사울이라는 Mirar la vida de Saúl. 것이 악한 영이 사울에게 역사에 범민한 Los demonios empezaron un día a obrar en su vida. 이게요 나중에는요 마음과 생각에 다윗이라는 인물이 딱 꼽혔는데 쳐다보면은 자기도 모르게 창을 또 Y al ver a David, simplemente con verle, ya actúa de tal forma que ni siquiera él es consciente. 3,000명의 군사를 이끌고 15년을 다윗을 죽이고 Durante 15 años va persiguiendo a David, incluso con soldados, para matarle. Totalmente atrapado. 한 사람 교회 안에 이미 와 있는 사람 한 사람이 여러분을 만나고 여러분 교회를 통해서 한 개인의 상태가 살아나는 것을 여러분 지금 Dentro de la iglesia tienes que ser capaz de ver 교회 안에 이미 와 있는 el estado en el que está cada persona y centrarte y ayudarle en
que se salve cada uno de ellos, en cambiar su estado espiritual, el de cada uno de ellos. Si el pastor, el misionero, se vuelven personas que pueden hacer esto en otras, cuando te encuentras con alguien, ves lo que necesita. Has venido a la iglesia. Estás aquí. Bueno, has venido a mi iglesia. Pues encárgate de esto. Sé diácono. Si empiezas a responsabilizarles de cosas de la iglesia, es totalmente diferente. Y empezará a entender la vida de fe como que la vida de fe es simplemente venir y hacer algo para Dios. La mayoría de las iglesias del mundo son así. Pero en realidad están muertos espiritualmente. Su espíritu está muerto y viene a la iglesia y empieza a entender que haciendo algo para Dios puede vivir. Un día crece y cuando ya se han vuelto mayores, no tienen fuerzas, abandonan todo. ¿Por qué? No, pues yo ya probé ir a la iglesia. Yo incluso estuve en Darapán. También he escuchado ese mensaje. Pero no funciona. Hay muchas personas así. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tienen que experimentar esto. Entonces, hay varias etapas en una persona. Una persona separada de Dios, llega el momento donde la etapa donde Satanás le atrapa por completo viene. Tienen ese sistema, ese estado donde los demonios pueden entrar. Entonces, ¿qué ocurre? Por supuesto, vienen problemas físicos. Hechos 8, del 4 al 8. Donde muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos, cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Lo dice muy claro la Biblia, que muchos tenían espíritus inmundos, pero que estos salieron dando grandes voces. Donde muchos paralíticos, cojos, enfermos eran sanados, no al recibir una inyección, sino realmente al oír el Evangelio de que Jesús es el Cristo, como predicaba Felipe. Entonces, de verdad, estaban enfermos espiritualmente, donde si no es a través de Cristo, la oscuridad no puede quebrantarse. Hay enfermedades que si cuidas tu salud, si cambias tus hábitos, pueden ser sanados, pero la enfermedad espiritual no es sanada con cambiar tus rutinas o hábitos. Es una enfermedad espiritual. Hay enfermedades que pueden venir a mí, a mi cuerpo, porque no he cuidado bien mi alimentación o mi cuerpo, o enfermedades donde los doctores, los médicos con medicamentos pueden corregir. Pero hay enfermedades físicas, dolencias que te vienen por tu carga y problema espiritual. La iglesia dice que tiene el Evangelio, pero no puede solucionar el problema que la nación no puede solucionar tampoco y que Dios ha pedido que la iglesia haga. Es la sanidad espiritual, la sanidad física que viene a través de la sanidad espiritual. Hay personas que tienen estas dolencias y van al hospital y dicen, no tienes nada. Hablan del cáncer. No es el cáncer, sino ya el pensamiento, el corazón, lo que hay en su corazón y pensamiento que les hace y les genera un cáncer. Lo sanan, lo cortan y se vuelve
a activar el cáncer nuevamente porque no han sanado su pensamiento. Problema físico. No es un problema físico simplemente. Hay un problema después de la muerte. Todos morimos. Está decretado que todos morimos una vez y después de esto la muerte está el infierno. Hay una eternidad. Esta eternidad es eterna y no se va, no desaparece. Hay personas que se van antes, personas que viven un poco más, pero todos están atados a una eternidad. Tienes que poseer lo eterno en esta vida. Que mueras joven, que mueras adulto, puede que haya 80, 100 años de diferencia entre lo que ha vivido una persona o otro, pero hay una eternidad igual. Solo el tiempo que estás vivo es el tiempo de la oportunidad donde puedes recibir esta vida eterna. Por eso, ¿qué es lo que tienes que compartir? ¿Qué es lo que más valor tiene? En Lucas 16, del 19 al 30. Primera de Corintios 10, 20 al 21. Yo no quiero que os hagáis partícipe de lo que los demás están ofrendando, porque a los demonios lo ofrendan realmente. Las personas dicen esto. No, después de la muerte, ya está, hay fin. No es así. Después de la muerte, el espíritu anda por ahí. Mi familiar anda alrededor nuestro, nos está mirando. No. No se vuelven espíritus o fantasmas que te acompañan tus familiares cuando fallecen. Los demonios disfrazados de vuestros seres queridos vienen a visitarlos. Hay personas que lo han visto. Yo he encontrado muchas personas así, donde piensan que es su padre, que es su abuelo, que es su madre, que ha venido a visitarle aunque está ya fallecida. Había una mujer que el esposo le trataba muy mal y además se iba por ahí con otras mujeres, pero era su suegro el que realmente consolaba a esta mujer y le daba ánimos, pero al fallecer el suegro, según las costumbres coreanas, pues durante 40 días iba a visitar la tumba del suegro fallecido y un día ese suegro entró en ella. Esto hay personas que no lo entienden. Y esta mujer, cuando entraba el suegro en ella, hablaba con la voz del padre, del suegro. Entonces, las demás familiares le escuchaban porque ponía la voz del suegro. Tienes que entender esto bien, el estado del no creyente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que yo pude llegar a entender? Por eso yo he vivido una religión sin conocer esto. Sin entender realmente esto espiritualmente, yo he vivido una vida de fe. Eso era una religión. Y ahora es algo que se ha grabado en mí. ¿El qué es? El camino de salvación. Desde pequeño yo había oído sobre Jesús. Pero pude llegar a entender.
Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pude entenderlo. 내가 알고 있었던 아니던 A 교회에서 ese Jesús, 안 해줬던 이 예수가 realmente quién es. Un día pude entenderlo. 저는 일때부터 예수 이야기 많이 De pequeño yo oía sobre Jesús, 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 pero nunca me explicaron que ese Jesús es el Cristo. ¿Cómo Jesús es el Cristo? 제게 깨달아. Y un momento pude entenderlo. 그리고서요. 자, 성경을 이 창세기 3장 15절 교회 다니면서 들고 다니던 성경이 있었는데 몰랐던 Entonces pude ver un día Génesis 3:15, que estaba en la Biblia que me acompañaba desde que yo era pequeño, pero que no había entendido ese versículo hasta ahora. La simiente de la mujer, el primer evangelio que Dios habló al hombre. Dios un día pudo hacerme entender 하나님이 qué significa este versículo. 하나님의 말씀이라는 것을 제게 하나님이 Aunque estaba en mi Biblia que yo cargaba desde pequeño. Un día se abrieron mis ojos a entender esto. 사단의 유혹을 받고 하나님을 제가고 사단이 인간에게 하나님이 가장 먼저 주신 보험으로 El hombre que fue tentado por Satanás, que le hizo caer en pecado y de esta forma quedar separado de Dios. ¿Cuál fue el primer 왜 아담이 palabra de salvación que Dios dio a Adán y a Eva? Fue la simiente de la mujer. 그러니까 성경에 볼까요? Si vemos en la Biblia, 출애굽기 3장 16절 희생제사 Éxodo 3:18, sacrificio de sangre. 처녀가 잉태하여 아들을 낳으니 Isaías 7:14, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. Mateo 16:16, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 제가 이 말들이 제게 깨달아지고 믿어지기 시작했어요. Yo pude ver y entender estas palabras. 여러분 안다고 생각하지 마세요. No penséis que lo conocéis. Si realmente lo conocéis, 제가 lo veréis. 사람을 만났는데 Yo me encontré con un pastor en Estados Unidos. 그리스도라고 하던데 그리스도가 무슨 말인지 알아요? Hablamos de Jesucristo. ¿Sabes qué significa Cristo? 사가 그리스도가 무슨 뜻인지 모르겠어요. Y lleva 5 años haciendo una iglesia 그리스도는 단어 뜻 en Estados Unidos, pero no conoce el significado de Cristo. 그 목사가 성도를 두고 성도에게 무슨 말하겠습니까? Entonces, ¿qué hablará a sus creyentes si no conoce a Cristo? 이 그리스도 계속 얘기해요. Pero vosotros estáis en una iglesia que os habla de Cristo continuamente. 여러분 교회가 여러분이 De verdad, desde la perspectiva de Dios, 하나님 앞에서 볼 때는 desde la perspectiva de Dios, ¿cómo Dios verá a vuestra iglesia, a vuestro pastor, 사람들은 자꾸 que os habla de Cristo? De verdad, las personas solo miran lo físico, lo material, si habla bien o mal, si se comporta de esta forma o de la otra, si su carácter es bueno o malo, pero Dios mira los corazones. 가장 필요한 그리스도를 계속 말할 수 있다는 거 Tenéis un pastor que os escucha y que os habla 목사님이 de Cristo, que es lo que realmente necesitáis. No habrá un pastor más importante que el vuestro entonces. 대단한 들격 Que tengáis un gran edificio, 말들 que tenga carisma, 오히려 사람 죽이는 que sea gracioso. 진짜 알면은요 Si realmente conoces el estado espiritual, el problema espiritual, te darás cuenta que esos son cosas que te pueden matar espiritualmente aún más. 신약의 헬라어로 그리스도 히브리어로 메시아 En hebreo, Mesías, en griego, Cristo. 메시아 그리스도를 보내게 됩니다. 여러분 그리스도가 무슨 말인 줄 아십니까? 자 이재명 대통령 ¿Qué significa Cristo? 이재명이라는 이름이잖아요. Por ejemplo, el presidente del gobierno, Lee Jae-myung. Lee Jae-myung es su nombre. 대통령은 직분이고 Y ahora, 그 직분을 presidente del gobierno es su título. 예수가 그리스도 Jesús es el Cristo. 그 말은 예수라는 분은 이름이고 Jesús es su nombre. 그분이 하는 일이 Y lo que él vino a hacer es Cristo. Es su título, oficio. 기름 부음을 받은 자 알았지. Significa el ungido. 한마디로 말하면
El ungido de Dios, ¿qué significa? 성령으로 내게 역사하실 분이라는 것입니다. Que es aquel que viene a obrar con su espíritu en mí. 우리 인간에게 하나님으로 하나님의 영으로 내게 오실 분이라는 게 기름 부음 받은 Es aquel que viene a obrar en mi vida. 그리스도는요. 천녀의 몸을 오셨고 Cristo había de venir 천녀의 몸에 a través de una virgen. ¿Por qué? 아담의 후손 Porque no podía venir de la simiente de Adán. Entonces, si vendría de la simiente de Adán, 천녀가 인사를 받은 동정녀 그 수법이냐 말이야. no podría ser el Cristo. 산부인 의사가 저를 막 제가 보고 말이야. 너들이 제가 질문해. 전도사님 정말 틀린 말입니다. 뭐예요? 이런 처녀가 그 알을 주. Un día me encontré una enfermera y me dijo, pastor, 산부인과 의사로 볼 때는 안 맞아. es 의학적으로 볼 때. una patrona. Entonces ella me dijo, ¿cómo va una virgen a dar a luz un hijo? Esto es incorrecto. 왜 처녀의 몸에 오셔야 됩니까? Entonces yo le dije, tu pregunta es incorrecta. No es si 모든 es posible o no. ¿Por qué 죄를 Jesús tenía que nacer de una virgen? Eso es lo que tienes que preguntar. 죄를 알지 않냐? 처녀의 몸에 하나님의 영으로 완전한 인간으로 완전한 하나님으로 오셔야 되니까 처녀가 La razón por la que tuvo que nacer es porque no podía nacer con la simiente de Adán, de la cual todos venimos y nacemos, que es la que trae el pecado. Había de morir en la cruz. Puede que vosotros lo malinterpretéis. Puede que os confundáis. 십자가 이 말을 알아들어야 돼. Pero tenéis que entender la palabra culto y cruz. 레위기서 1장에 보면 Si veis en Levíticos, 1장에 보면 제사의 순서 6가지 en Levíticos 1, ahí aparece 흠없는 순간과 el orden de dar la ofrenda. 누가 여러분과 제가 Primero es 그러면 제사장이 una oveja o una vaca 번제단에 금다 limpia, la que tienen que traer. Número 2, 안수합니다. le ponen 그러면 제물 la mano el sacerdote. 제물을 가지고 여러분이 제가 La persona, 지내는 사람이 집생이 la persona que trae ese 그러면은 제사장이 animal para el holocausto, para el sacrificio, pone la mano sobre el animal. 제물을 주게 십자가를 여러분과 상관없는 십자가가 되면 여러분과 상관없는 Si tenéis, 여러분의 죄하고 여러분 si esa cruz no tiene nada que ver con vuestra vida, si los pecados por los que Él murió no tienen nada que ver con vuestras vidas, esa cruz no significa nada. 이번에 잘안 보여요. 실제로 해본 사람들 이야기를 들어보니까 거의 한 10번 정도 찔러 죽는다네. Una vaca, una oveja no muere de una vez. 그러니까 여기가 급속돼 단번에 거기 딱 찔릴 수 있는 사람이 거의 없어. 의식적으로 짐승도 살라고 고기를 돌리고 그걸 지금 왼쪽 눈 터지고 오른쪽 눈 터지고 다시 막 피바다가 돼. 동맥 끊겨도 삽니다. 도끼를 내리쳐야 돼. Aun cortándole 자, 죽이지. el cuello, están unos segundos vivos y siguen. 가죽 끊겨야 돼. 가죽처럼 No solo le 직접 lo matan, sino que también 제사장이 하는 겁니다. 여러분이 직접 합니다. 가죽 다 뺏깁니다. 그 다음에 각을 le quitan las pieles. Después de quitarle las 그러면 그걸 제사장이 받아 pieles, es en ese estado que el sacerdote recibe el animal, entonces lo queman en el holocausto. 2000년 전에 예수님 죽었다 하더라. Hace 2000 años murió Jesús.
¿De verdad murió por vosotros? 그 제사의 가장 큰 포인트가 뭐죠? ¿Cuál es la clave de esto? 안수입니다. 안수. Es 안수가 빠지면 제사가 있고 도살이. la clave de ese sacrificio es la oración que hacen al sacrificar. 안수. 누가? 제사장이 아닙니다. 여러분이 하는 거예요. Vosotros que traéis ese sacrificio, esa ofrenda, ponéis la mano sobre la ofrenda y oráis. 나의 죄를 이 짐승에게 전가. Dios, que mis pecados vayan sobre esta ofrenda. 간질 닦는 Y ahí lo sacrifican y lo queman. 성경이 하나님 이렇게 하는 게 너무 좋아하시고. Y en la Biblia aparece que Dios recibe esa ofrenda con agrado. 이 예수님하고 여러분하고 상관이 있어요. Para Dios es olor grato esa ofrenda. 그분이 그렇게 2000년이 죽었다. 누구하고 여러분 진짜 죽었습니다. ¿De verdad estabais muertos? 여러분 죽어 있었다. Estabais muertos. 저와 여러분 죽어 있었어요. Estabais muertos, de verdad. 저와 여러분 죽어가지고 썩어 있었다. Y estabais pudriéndoos. 냄새 나고 있었다. Y vivíais una vida donde huele mal. 저는 저와 여러분 스스로는 절대로 못 살아나. Pero por vosotros no podéis vivir. 살아나서 No podéis salvaros. 교회 다니고 예수 믿어서 내가 Por vosotros creer en Dios, empezar a ir a la iglesia, llegar a ser anciano, aunque por vosotros habéis caminado este camino, puede que no tengáis vida. Puede que sea por la religión que estáis hasta aquí. Tienes que entender cuál era tu estado. ¿Cómo vas a creer por ti mismo si estás muerto? ¿Tú has creído? ¿Cómo has creído tú si estás muerto? 죽어 있는 여러분 스스로 어떻게 밧줄을 잡아? Estás muerto. ¿Cómo tú te vas a levantar? 죽어 있는 여러분 스스로 밧줄 잡을 수도 없어. No puedes levantarte por ti mismo. 그래서 정말로 여러분이 복음 구원이라는 걸 바르게 깨달으면 나라는 게서 시작되는 게 하나도 없어. Por eso, si realmente entiendes el Evangelio, te das cuenta que no empieza desde ti nada. No hay nada que pueda empezar desde ti. 에스게라 이 뼈들이 너희 살. Ezequiel, ¿estos huesos vivirán? 주 여호와여. 주님이 아십니다. Señor, tú lo sabes. 이 뼈들에게 말씀을 Profetiza mis palabras. 생기를 내요. Háblales la vida. 그 말씀을 대하듯이 뼈들이 서럽고 살이 덮이고 가죽이 덮였는데 여기는 가죽이 덮였는데 그 속에 생기가 없더라. 이 에스겔이 생기에 대해서 너희 생기는 그 뼈들 속에 생기가 Y Ezequiel profetizó palabra sobre esos huesos secos y ellos se levantaron. 여러분이 알아들으셔야 돼요. La vida entró en ellos. 내가 믿어서 천만이에요. Yo he creído en Dios. No es eso. 여러분은 믿을 수 있는 상한 No puedes creer en Dios. 죽었다니 Estás muerto. 앞에 있어요. Estás atrapado. 내가 믿을 수 없어. No puedes creer realmente. 말은 뭡니까? 기름 부음 받은 Tienes que entender estas palabras. 영으로 내게 역사하시는 분 그분이 그리스도 Cristo es aquel 왕 제사장 que vino a salvarme porque estaba muerto. 그리스도라는 말은 뭐냐? Él es el profeta, el sacerdote, el rey, el ungido, aquel que obra con su espíritu en mí. 시작이 여러분이 바르게 Tienes que comenzar correctamente. 내가 믿은 거 아닙니다. No es que yo lo he creído. 그래서 교회 다니고 집사 되고 장로 되고 목사 돼가도 나라는 게 안 없어져요. Por eso, aunque van a la iglesia, crecen en la iglesia, se vuelven ancianos, pastores, no han escapado del yo. 누가 하나님께서 No han escapado del yo. 하나님이 나를 사랑하셨어요. 하나님이 영세진의 창세진의 그리스도 예수 안에서 하나님이 나를 Es Dios en mí. 우리가 아직 죄인 돼서 그리스도께서 우리를 위하여 죽으시고 하나님이 우리를 자기의 사랑을 확증하셨어요. Es Dios en mí. 제가 이 복음 Y Dios demostró su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Es el yo. 내가 믿은 거예요. No se trata de que yo creí, sino que Dios en mí. 십자가 부활 La cruz y resurrección. 이거 얘를 믿으십니까? ¿Puedes creer en esto? 진짜 믿으십니까? ¿Puedes creer en esto? 내가 믿은 게 아니라 그래서 뭐 No es que tú lo has creído.
Entonces, ¿qué es? A través de su Espíritu. Tienes que entender esto bien. 하나님은요, 성령이 내 안에 역사하시는 거로 하나님입니다. 회개하라. El, 천국이 하나님 나라. el Espíritu de Dios que obra en mí, eso es el reino de Dios que viene. 하나님 나라가 En mí ha de venir el reino de Dios. 죄가 있고 Pero en mí está el pecado. 신앙과 사단이란 존재에 잡혀 있는 Estoy atrapado bajo el estado 하나님을 만날 수 없어. 하나님 내 안에 espiritual donde Satanás es mi dueño, donde 십자가에 죽으시고 부활하심으로 tengo incredulidad. Por eso el reino de Dios no puede venir a ese lugar. Por eso Dios tuvo que enviar a Cristo para quebrantar eso en mí y ascendió a los cielos. Y de esta forma, 내가 갈 것입니다. como Él prometió antes de morir en la cruz, es bueno para vosotros que yo me vaya, porque Dios enviará después de mí al Consolador, el Espíritu, quien os enseñará las cosas, quien os hablará, os guiará. Antes de morir en la cruz, Él lo prometió. Lo prometió y resucitó. Ascendió a los cielos. 약속하신 대로 오순절에 성령이 Acorde, 성령이 Él 베드로와 마가 lo prometió, resucitó. 십자가 부활이 진짜 ¿Lo habéis creído? No es que lo habéis creído vosotros. 하나님의 나라가 강건입니다. 예수님이 El reino de Dios 회개해라. 정말 ha venido sobre vosotros. Esto es el primer mensaje de Jesús. 계속 Durante 3 años, continuamente, el reino de Dios 이제 가실 날이 40일밖에 없어요. resucitó. 40일 동안 계속 하나님 El reino de Dios. Después de resucitar 40 días, el reino de Dios les habló. ¿Por qué? Porque es importante. Porque los discípulos no lo habían entendido. Y esto es todo. 모른다는 증거 이스라엘 나라의 힘 Es importante. Pero los discípulos no lo entendían. La evidencia de ello. Preguntaban, ¿cuándo vas a restaurar Israel? Nos interesa a vosotros saber lo que el Padre puso en su potestad, los horarios. Solo recibe la llenura del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Ese Espíritu ha de venir sobre mí, ha de obrar en mí. Entonces puedo entender la cruz y la resurrección. 예수님의 십자가 죽음 이해 못했습니다. En ese momento los discípulos no entendían en la resurrección, no entendían la cruz, no entendían lo que realmente había o estaba ocurriendo. El Espíritu 하나님의 성령 ha de obrar. 죽어 있기 때문에 나는 절대로 깨달아 알 수 없습니다. 나의 의로는 여러분의 지혜의 지식으로는 절대로 성령을 깨달아 알 수가 없습니다. No podían entenderlo con su propia voluntad. No es que yo lo crea, sino que Dios en mí tiene que obrar para que yo pueda creerlo. Entonces, el yo desaparece. Y te das cuenta que es Dios en mí. Te das cuenta que es Dios en mí. 사랑의 하셔야만 했는가가 인류의 모든 역사를 하나님이 구원 중심으로 움직이십니다. ¿Entiendes por qué? 세상 역사가 아니고 사단의 나라가 아니고 Yo tuve que nacer en esta familia bajo estos padres para hoy llegar a entender esto. Hoy, si puedes concluir que Jesús es el Cristo, ha de ser así, entonces verás la obra del Espíritu Santo en ti. 이게 제게 깨달으니까 Al entender esto, 제가요 힘들기 시작했습니다. podré recibir sanidad, empezar a recibir sanidad. 영적치. 여러분 제가 그냥 지금 다락방 다니면 30년 가까이 Empecé a recibir sanidad espiritual. Ahora me veis 지금 que yo voy hablando de Darapán. Durante 25 años yo planté mi iglesia y veis las respuestas de ahora, el templo, etc. 가지고 전도 Veis que viajo al extranjero. No, esto no vino porque sí un día. 하나님이 Dios a mi vida 이 일을 계속 할 수밖에 없는 ha guiado de tal forma para que hoy pueda estar haciendo esto. 다락방 전도 El evangelismo de Darapán 온 지구가 다 일어나가지고 내보고 다락방 전도 이기다이다
aunque todo el mundo se levante y diga Darapán es herejía, yo seguiré haciendo Darapán. ¿Por qué? Porque yo tengo la evidencia en mi vida y en mi campo. 다락방 전도 운동이라는 이런 부분을 가지고 공격하고 이단이라는 어떤 여러 가지 눈에 안 보이는 배경을 진짜 알아보고 그리고 그런 부분에 흔들리거나 그런 어떤 부분들이 통해서 사람들이 그런 부분을 이해하세요. Por eso tenéis que entender, cuando alguien se levanta en contra de Darapán o habla esto o lo otro, ¿por qué ocurren esas cosas? 지금부터 Yo no me tambaleo porque nadie diga nada. 전도 운동이 응답으로 올 수밖에 없는 상태의 사람으로 우리가 Dios tiene que levantarnos como aquellos que no se mueven sus corazones para nada. 제가 영적인 이제 치유가 된다니까요. 하나님이 믿으시고 자 내가 믿었으면 내게 신앙이 생기면 안 믿으신답니까? 근데 하나님은 내게 역사하시고 믿으시고 상황이 아니라 그 상황과 현실 속에 하나님의 계획이 보입니다. 하나님이 믿으시고 하나님이 믿으신다는 증거는 말씀이 믿으시고 말씀이 믿으시고 Al poder empezar a creer en Dios, puedo empezar a creer en la palabra y el culto empezó a ser diferente en mi vida. Si en el culto os dormís, si en el culto estáis pensando en otras cosas, si en medio del culto tenéis quejas en vuestros corazones, un día esto sale de vosotros, que la iglesia es esto o lo otro, que si el pastor es esto o lo otro. Tenéis que entender el estado que tienen estas personas que hablan de esta forma. No hablan esto porque sí. 지푸라기 한 올이 낙타 등을 무너뜨린다는 말이죠. 보통 낙타가 200kg에서 300kg의 짐을 낙타 등이 싣습니다. Un 가장 많이 짐을 실은 낙타는 455kg까지 짐을 실어요. 근데 거기에 지푸라기 한 올이 얹혀졌는데 낙타 등이 무너져요. 지푸라기 하나 때문에 무너졌습니까? 아닙니다. 지푸라기 하나 이전에 이미 무너질 수밖에 없는 한계점이 왔는데 지푸라기 하나 얹힌다. 지푸라기가 문제입니다. 교회의 어떤 상황 Hay un dicho que es como la gota que colma el vaso. 그 상태가 있다가 거기에 반응을 No es esa gota el problema, sino el estado en el que está el vaso que hace que esa gota 그 말을 그렇게 ya rebose. Que con esa gota rebose. 그 사람이 그런 말을 할 수밖에 없는 이 사람의 그런적인 상태와 배경적인 운명과 습관적인 부분들이 지금까지 안 바뀌고 오다가 어느 날 터진 겁니다. No han cambiado su estado espiritual, ni han visto esta realidad espiritual y un día explota. 그런 거에 이제 뭐냐 Explota dentro de la iglesia. 사람의 말 여러 이런데 이제 사람들 흔들리는 거예요. 왜 내가 안 바뀌었어? 내가 진짜 거기서 Un día 바뀐 사람은 알아듣지요. los que han cambiado espiritualmente se dan cuenta de por qué las personas actúan como actúan, pero los que no se quedan atrapados en la ética moral acorde a sus valores. ¿Cómo esta persona es capaz de hacer esto o lo otro? 기도 많이 했습니다. ¿Lo entendéis o no? Es que yo he orado mucho por esta reunión. 우리 근우 목사님이 제게 이 연합 예배 이야기할 때부터 제가 기도했어요. Desde que el pastor Kwon, me habló acerca de esta reunión. Ayer 이제 그만 하면 되지. no pude dormir bien. 그도 제가 모질이지만 25년을 메시지 목사님 ¿Creéis que 시간 강의하는 거 어렵게 생각해요. dar 2 mensajes en esta iglesia es difícil? Aún sin preparar nada puedo dar mensajes. Llevo 25 años dando mensajes. No es un problema para mí dar 2 mensajes. 근데 여러분들이 이렇게 그래서 제 개인적으로는요. 이런 Es el valor, el significado que tiene esta reunión. 제게 하나님 주신 계획 내가 하는 거 Entonces es la respuesta que Dios me ha dado. Que Dios lo va a hacer. 하나님이 부르신 A mí me frustra ciertas circunstancias la actitud o ver la mentalidad de muchas personas. 그래야 되잖아. Pero Dios me dice, yo lo voy a hacer. Entonces para mí es fácil ponerme aquí. 사울은 하나님이 Porque sé que es Él el que lo va a hacer. 하나님이 마음에 있는 사람을 보시고 Saúl es el rey. 나가는 끌어내야 돼. Saúl es el rey, pero Dios ha puesto su corazón en David. Pues ya está.
Es Él el que lo va a hacer. 영적 치유. 영적 치유가 일어나면 Si se levanta la sanidad espiritual, empezarás a recibir sanidad mental. 그럼 당연히 여러분의 삶의 전개가 오게 됩니다. Entonces tu vida será sanada también. 제가 이래 딱 Conclusión. 당연히 제게 Como yo cambié de esta forma, ¿cuál es la conclusión que me viene? 한 사람, Una, 제 한 사람 una persona 5가지 기초, 다락방부터 지배까지 예수가 그리스도 복음 바르게 깨달아지는 한 사람부터 5가지 기초 이게 응답. 제게 이 응답이 무엇입니까? una persona que puede cambiar y recibir la respuesta de los 5 básicos. 다락방부터 지교까지가 제게 이제 응답으로 오기 시작합니다. Empezó a venir a mi vida como respuesta desde el Darapán hasta la iglesia regional. 반대로 말하면 En otras palabras, el Darapán 여러분 자신이 바뀌고 살아나는 거예요. es que 제가 이 tú cambias tu estado espiritual y empiezas a vivir. Entonces, 부모님이 다르게 보이고요. empecé a ver a mis padres de forma diferente, a mis familiares de forma diferente, a mis amigos, a mis conocidos de forma diferente. Los encuentros. Empecé a entenderlos, a aceptarlos y a superarlos. 지금 관계의 문제 속에서 Hay muchas personas que tienen conflictos con las personas, 부모와 자식, en las parejas, con el jefe, 인간 entre amigos, entre familiares, 누구에게 상처받고 원한 맺혀서 미움이 recibiendo heridas, donde solo hablan con odio, 꽃피는 게 문제가 아니라 상태가 안 맞아요. donde 그 사람이 영이 살아나니까 se quedan atrapados. 여러분이 영이 살아나니까 하나님이 나와 함께 계시면 진짜 그리스도의 십자가와 죽음과 성령 그분이 내 안에 En pensamientos por lo que dicen otras personas. 집착 안 합니다. 집착이 아니고 집중이 돼요. 배려가 Se obsesionan. 이게 전부 다 정말 지난날 사람 집착해가지고 사람 괴롭게 만들었어요. Ese soy yo. 말은 사람한테 근데 이게 집착. Si yo, aunque parece que estoy diciendo te quiero, pero estoy obsesionado con esta persona, aun diciéndole te quiero, por mi obsesión, esta persona 청춘 남녀들 sufre. 렘너트들 중고등생들도요. 이 사람과의 관계 Hasta los remanentes, 그 들은 말들 그 소리 이런 거예요. 애들이 전부 다 그냥 눈이 안 보겠다. por lo que dicen los demás, en la adolescencia, por lo que los amigos hablan, 그러니까 윤리적으로 도덕 se quedan atrapados. 빠진 게 문제가 아니라 내가 그 속에 있었던 상태, 내가 그 사람이라는 거를 애들이 복음이 안 되면은 상대방의 실수, 상대방의 문제를 가지고 한 사람을요 완전 이상합니다. Es que puede que los remanentes, por los problemas de otros, por los errores de otros o los problemas de otros, puede que ellos se derrumben por completo. 자기 친구들 또래끼리 모여가지고 한 명 왕따시켜도 한 명 Por eso 금방 se levantan en los colegios y marginan a unos a otros. 진짜 문제는 윤리적으로, 도덕적으로, 행동으로 드러난 그 문제가 그럴 수밖에 없어요. 그런 나를 그래서 상대방 문제 있는 사람을 쳐다볼 때 문제를 보는 게 아니고 그 문제를 통한 이 사람을 하나님 그 사람의 문제를 De verdad, tenéis que tener los ojos para ver no el problema, sino 다윗은 사울 por qué este problema se levanta en esta persona y ser capaz de verse a sí mismo. Ese fue David, quien vio a Saúl en él. No el problema de Saúl, sino que él era como Saúl. 다윗은 이스라엘 왕으로 셨어요. 그래서 교회 안에 문제 있거나 교회 안에 Si en la iglesia hay problemas, 말 함부로 하면 안 됩니다. no tenéis que hablar a la ligera. 같은 여러분의 모습을 Tienes que ser capaz de 하나님이 그리스도 de verte a ti como esa persona. Por eso Cristo en mí. 그러니까 이제 만남이 회복돼요. 내가 이게 안 되는데 무슨 팀 차고 Si a mí no me funciona esto, ¿qué ministerio de equipo yo voy a hacer? 그래서 교회 안에 팀 생활 하던 사람들 당연하잖아요.
personas que hacían ministerio de equipo, pero ahora se han ido todos. Y les vienen las limitaciones y se derrumban. Si tú cambias de esa forma, verás a tu familia, la entenderás, verás el mensaje que Dios te da desde la familia. Entonces, en tu profesión, aquí verás tu talento. ¿Por qué yo tengo que levantarme como empresario? ¿Por qué yo tengo que ser pastor? La razón por la que Dios quiere que yo tenga esta profesión. Entonces verás la región. Porque Dios me ha hecho plantar la iglesia en este lugar. Desde esta región de Daegu hasta las 217 naciones. Yo lo veo así. ¿Por qué el pastor Kwon? ¿Por qué estos ancianos? ¿Por qué estas personas que Dios me ha dado por encuentro hoy? Con encontrarlos, levantarlos, será suficiente. Si tú puedes realmente. Entender esto, en ti comenzará una obra diferente. Prueba a hacerlo. Hazlo tú. Hazlo de esta forma, de la otra. No se trata de eso. Dios obrará. Hay un horario. Estoy orando por vuestro pastor, por el horario de la iglesia, donde espero que a través de vosotros esta región se salve de verdad. Dios Padre, te damos gracias. Gracias porque juntos hoy pueden dar culto. Al igual que la iglesia primitiva, que levantó ese balance entre la iglesia local y que sea el comienzo en esta región. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.